Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias, estamos en vivo, les recordamos a través de los 106.7 FM de Radio Fama, en una transmisión en simultáneo que tenemos a través del Facebook Live, Twitter Live, live.uci.pe. También nos pueden seguir en vivo a través de la señal de Canal 14, UCI Noticias todo el día, la programación 24 horas a través de Canal 14 y también en 5 minutos a través del Canal 3 de Ves Cable, siempre en vivo para ustedes, para poder conversar sobre los temas que le interesan. A ver, este programa tiene un público que nos ve en toda la ciudad de Lima, por Canal 14 y por Canal 3 de Ves Cable. ¿Y qué ha pasado? Ha subido el precio del... A ver, vamos primero con Tiffany. Ya, después vamos a hablar del Metropolitano porque ya está con nosotros Gustavo Guerra García para hablar de este tema que es súper importante, que le afecta a todos ustedes, que es la subida de los pasajes en el transporte público, específicamente el Metropolitano. Y nos va a explicar por qué. Y nos va a explicar por qué la ley está mal o no está mal y por qué no hay subsidio en el Metropolitano como si pasa en la línea 1 del metro. Pero primero estamos con Tiffany Tipiani, que está... ¿Desde dónde estás? En la sala penal. Tiffany, ¿dónde estás? Hola. Así es, Miguel, me encuentro aquí a las afueras de la Sala Penal Nacional. Hoy es la 8ª audiencia que se está realizando, porque recordemos que empezó el domingo pasado, solamente que se suspendió ya, y después nuevamente se reinició el día miércoles, jueves, viernes, sábado, lunes, ayer martes y hoy día nuevamente. Y hoy día se estará viendo el caso, pues, de Augusto Bedoya, según lo que nos están informando aquí las fuentes de... Han llegado, hemos estado a la llegada de Augusto Bedoya, Jorge Yoshiyama, Ana Vicente Silva Checa y Carmela Pocará. En estos momentos se está ingresando, pues, aquí a Pierre Figari. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Corre. A ver. Buenos días, ¿qué tal? Unas declaraciones. ¿Usted cómo ve este caso aquí en la sala penal? ¿Qué es lo que está esperando en estos momentos? Nada, vengo simplemente a escuchar un poco la audiencia, a tomar conocimiento del proceso, ya que solamente tengo 16 días en este proceso, 5 de los cuales he pasado injustamente detenido. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, ya tenemos las declaraciones de Pierre Figari, que está entrando a la sala penal, pese a que ya faltan unos minutos para que se inicie nuevamente la audiencia. Dice que fue injustamente encarcelado y va a ver la sentencia que el juez Carhuancho va a decidir. No es la información que tenemos en este momento. Miguel, hay que recalcar también que hay presencia policial en estos momentos. Manifestantes no hay en contra de Keiko Fujimori, pero no sé si la cámara puede llegar a ver que hay una bandera de Perú por ese lado de la calle, aquí en la sala penal, y hay pues un grupo pequeño de simpatizantes de Keiko Fujimori que están esperando la llegada de la lideresa de Fuerza Popular. Esta es la información que tenemos desde la Sala Penal Nacional. Ok, muchas gracias, Tiffany. Excelente. Ahí tu sprint para alcanzar a Pierre Figari, muy bien y felicitaciones. Bueno, estamos con Gustavo Guerra García, vamos a conversar sobre lo que ha pasado con esta subida de precios del Metropolitano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan arbitrariamente no voy a decir cártel porque eso tiene otra connotación, o es la denominación correcta, Gustavo? No es la denominación correcta. Correcto. Los concesionarios, ¿no?, que tienen el manejo del Metropolitano, en este consejo han decidido subir de 2 soles 50 a 2 soles 85 el precio del pasaje y de las vías alimentadoras de 0,50 a 0,55. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Cuando hablamos con todos los candidatos a la alcaldía de Lima, vinieron acá y nos dijeron, no, vamos a hacer que el Metropolitano sea totalmente accesible al pueblo, vamos a subsidiar. Me dieron 20.000 figuras y la realidad, ¡pum!, es esta. Durante el segundo mandato de Castañeda, cuando se firmó el contrato, se estableció, por presión de los bancos que prestaron inicialmente para el financiamiento de los buses, que la actualización de la tarifa del Metropolitano la tenía que hacer un consorcio operador en donde hay 6 participantes, de los cuales Protransporte solo tiene un voto en ese directorio. Entonces es obvio que la mayoría
la conforman los 4 operadores del Metropolitano, que por lo tanto imponen su criterio de la actualización tarifaria. Ahora bien, esa actualización no se puede hacer de cualquier manera. Ya tenemos un antecedente en diciembre del 2014, cuando yo era presidente de Protransporte, que ellos subieron la tarifa con un cálculo que no estaba reglado de acuerdo al contrato. Es decir, lo hicieron cambiando los parámetros. Y eso era ilegal. Como consecuencia de esa acción ilegal, porque ya fue ilegal la subida de 2 soles a 2 soles 50, nosotros, mi gestión, le suspendimos los pagos al Metropolitano, porque el contrato a la autoridad le da el arma de suspender los pagos si es que los operadores suben la tarifa de forma abusiva o no de acuerdo a lo que está establecido en el propio contrato. El problema es que la gestión de Castañeda en su tercer mandato, el 2015, reinicia los pagos, a cambio de que se reduzca la tarifa alimentadora de 1 sol a 50 centavos, lo cual era un negocio redondo para los operadores, porque obviamente los que suben a las rutas alimentadoras no son más de 100.000 personas, y los que utilizan la trocal del Metropolitano son casi 700.000, ¿no? Entonces, obviamente, mantener 50 centavos sobre 700.000 personas es muchísimo más que rebajar 50 centavos en una pequeña parte de la demanda del Metropolitano. Nosotros, además, antes de irnos, informamos a la Contraloría, pero claro, era la Contraloría de Fuad Curi y Alarcón que nunca se ocupaban de los casos de ilegalidades claras, como esta que fue que Castañeda reinicie los pagos al Metropolitano en un aumento ilegal. Entonces, en diciembre del 2014, la tarifa del Metropolitano debía ser de 2 soles, no de 2 soles 50. Y por lo tanto, subirla a 2 soles 85, más de 40%, 4 años después, no tiene ningún sentido, porque no hay nada en la economía, no hay ningún precio de la economía que haya subido 40%. Hoy día sí, la Contraloría ha opinado, a pedido de Protransporte, de que es ilegal el alza tarifaria porque han cambiado los parámetros de la evaluación. La única forma de que los operadores pudiesen acordar con el municipio cambiar los parámetros de la evaluación sería que pidan una opinión previa al MEF para modificar un aspecto sustancial del contrato. Como no lo han hecho, este aumento no va. Es absolutamente ilegal y desproporcionado. Vamos a ver un informe de Diego Min, creo que tenemos ahí sobre el Metropolitano, y seguimos conversando con Gustavo Guerra García sobre este tema. ¿Por qué no hay subsidio en el Metropolitano? ¿Qué hay que hacer para que tenga el mismo mecanismo de la línea 1 del metro? ¿Qué pasa también? A ver, que nos cuente también qué va a pasar con la línea 2 del metro, porque no tiene subsidio. No va a pasar lo mismo que con la línea 1, creo, ¿no? No, sí. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver el informe y regresamos para conversar con Gustavo Guerra García para que nos absuelva estas dudas. Desde que se inició el funcionamiento del Metropolitano en el 2010, la obra realizada por el alcalde Castañeda Locio ha estado bajo cuestionamientos por sus retrasos y sobrecostos. Al inicio de su funcionamiento, el precio del pasaje costaba 1 sol 50. 2 años después, la tarifa subió a 2 soles y 2 años después a 2 soles 50. El viernes pasado, se confirmó que el pasaje del Metropolitano subirá de 2 soles 50 a 2 soles 80. Medida calificada como legal de parte de Protransporte, ya que se estaría vulnerando el contrato de concesión. Salimos a las calles para saber qué opinan las personas de esta medida. Que está muy mal, lamentablemente deben ponerse a pensar en el bolsillo de la gente también, porque a veces no necesita, a veces eso es un abuso, lamentablemente. No se da buen servicio porque no hay buses, pues. No hay buses. Bueno, sinceramente, si yo no veo ningún incremento de la calidad, tampoco creo que sería injusto, ¿no? Porque al fin y al cabo suben todos los pasajes, pero la cola sigue siendo igual de larga, los buses siguen sin un buen mantenimiento, y al fin y al cabo, si van a incrementar, sería para los bolsillos de los dueños, ¿no? Porque para la gente así que usa todos los días metropolitanos no hay ninguna mejora. Que no estoy de acuerdo, pues nuestra economía perjudica mi economía. Y yo me había, por lo menos hasta ahí, y la atención es mala, pues. La verdad sí afecta, porque al día uno puede viajar 2, 3 veces, 4 veces, y la verdad nos va a afectar un montón. Bueno, dándole la bienvenida a todos los que se conectan a través del canal 3 de Vez Cable. También estamos en vivo en señal abierta en canal 14.
y a través de todas nuestras redes sociales. Estamos hablando de la subida de las tarifas del Metropolitano con Gustavo Guerra García. Gustavo, ¿por qué el tren es más barato que el Metropolitano? El Metropolitano, ¿por qué no se hace accesible a las clases más populares? Bueno, es accesible si lo pagan, pero hasta a estas alturas pagar más de 3 soles ya lo hace bastante inaccesible. Dentro de tus propuestas de campaña, inclusive también está, ok, vamos a poder hacer una reforma sobre esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar la ley? Sí, a ver, primero quiero insistir en que el mecanismo que puso Castañeda en su segundo mandato en el Metropolitano, de que los operadores privados ajusten la tarifa, es insólito, ¿ok? Normalmente eso lo resuelve la autoridad. De hecho, en el programa de corredores complementarios es la autoridad la que define la tarifa. Sí. Y otro mecanismo es cómo le pagas por la operación a los operadores. Acá está vinculado uno con el otro y obviamente es un mecanismo que nunca más se debería volver a utilizar porque causa los problemas que estamos viendo. Porque has puesto al gato de despensero, ¿no es cierto? O sea, no tiene sentido, es un conflicto de interés intrínseco, estructural. Entonces, lo segundo es, como tú bien has dicho, el Metropolitano primero requiere que la tarifa regrese a su nivel. No solo hay que revisar, la Contraloría no solo debería revisar este aumento, tiene también que revisar el aumento de 2 soles a 2 soles 50, que adolece de los mismos problemas de cambiar los parámetros. Y sobre esa base sí se puede diseñar una política de subsidios. Si la línea 1 del metro no tuviera subsidios, costaría 4 soles y nadie subiría la línea 1 del metro. Cuesta 1 sol 50 porque está subsidiada. Igual va a costar 1 sol 50 la línea 2 porque va a estar subsidiada. Es súper injusto que haya subsidios. A pesar de que el modelo ha sido diferente, ¿no? A pesar de que el modelo ha sido diferente. Porque si pones, digamos, la línea 1, sus inversiones son 1.800 millones de dólares. La línea 2 son 6.000 millones de dólares. Si tuviéramos que cobrar una tarifa de punto de equilibrio, costaría como 7 soles. O sea que no hay forma de que no se subsidie la línea 2. Y por lo tanto, vamos a ir a una tarifa también, hasta donde entiendo, de 1 sol 50. Entonces, la ley de la Autoridad Única de Lima y Callao sí va a permitir los subsidios. ¿Por qué? Porque esa ley establece 2 cosas. La primera, restablece la condición de servicio público del transporte urbano de pasajeros. Porque desde los decretos legislativos de los 90 hemos tratado al transporte urbano como, como si fuera un servicio privado. Por eso el Metropolitano es súper caro, por eso las rutas solo llegan hasta donde hay bastante demanda, no llegan a las zonas pobres de la ciudad. Entonces hay muchísimos problemas que tienen que ver con que están prohibidos los subsidios en el sistema de buses por los decretos legislativos de los 90 y eso genera que el servicio sea tratado como un negocio y por lo tanto el Metropolitano es caro y la flota tradicional no llega a las zonas más pobres, ¿no? Entonces eso se tiene que arreglar con la implementación de la Autoridad Única del Transporte, que yo diría que una de sus mayores fortalezas es que la ley viabiliza los subsidios en los buses y le devuelve su condición de servicio público al transporte urbano de pasajeros. Correcto, ese es un tema súper importante. En tiempos, ¿en cuánto tiempo se podrá implementar este subsidio? Me imagino el 2020. No, puede ser antes, depende de lo que se demore. Primero, necesitamos que el Congreso apruebe la ley, que espero que sea, digamos, antes de que termine este año o antes de Navidad. O antes de que termine el Congreso. Esperemos, ¿no? Yo creo que en la ciudadanía hay un consenso amplio, ¿no?, sobre la necesidad de una autoridad única para resolver los problemas del transporte. Y lo segundo es que hay que ver que Castañeda no genere al final de este mandato un despelote monumental con la operación del Metropolitano, porque ¿qué es lo que ha hecho Castañeda en venganza al intento de los operadores de subir la tarifa de 2 soles 50 a 2.85? Lo que debería hacer es conversar con Jorge Muñoz y juntos decirle a los operadores, por si acaso, si ustedes suben ilegalmente la tarifa a 2.85 y no esperan al arbitraje que está corriendo para resolver nuestras diferencias, les vamos a suspender los pagos, que es lo que yo hice en diciembre del 2014 cuando ellos hicieron lo mismo que están haciendo ahora, ¿no es cierto? Esperan al final del mandato, cuando el alcalde ya es un pavo sin cabeza, con poco poder, para clavarte un aumento sin que el municipio tenga una capacidad de resolver el problema. Lo que hay que hacer es lo mismo que hicimos, suspender los pagos. Pero ¿cuál es la respuesta de Castañeda? La respuesta de Castañeda es que ha mandado al directorio de Protransporte a suscribir un acuerdo para darle facultades a la administración de Protransporte para iniciar la caducidad, que es la cancelación de los contratos del Metropolitano.
con dos argumentos que son bastante falaces y discutibles, y les da 45 días para que hagan sus descargos, y si los descargos no son satisfactorios, cancelan los contratos. O sea, el alcalde Muñoz puede comenzar su mandato con un despelote en la ciudad de Lima, porque los usuarios del Metropolitano no tendrían los buses operativos y en funcionamiento el 1 de enero. Porque claro, los 45 días vencen el 28 de diciembre, ¿no es cierto? Que es viernes. ¿Ok? Y la respuesta de Protransporte sería el 31 de diciembre. O sea, que el 31 de diciembre, como están las cosas, existe la posibilidad de que se decrete la cancelación de los contratos y obviamente Protransporte en un día no va a resolver cómo se va a apropiar de los buses para operar como autoridad pública todo el esquema del Metropolitano. Entonces yo creo que es súper riesgoso y hay que hacer una alerta importante de que es tremendamente irresponsable la respuesta que Castañeda está dando al Metropolitano para responder ante el conflicto de la subida de tarifas. Aquí lo que hay que hacer es básicamente suspenderle los pagos a los operadores y en el contexto de la transferencia que el alcalde Muñoz haga lo mismo. Es decir, que Muñoz no haga lo que hizo Castañeda, que es reponer los pagos cuando habían hecho un aumento ilegal, ¿no? Porque se estableció un pésimo precedente que es responsabilidad de esta tercera administración amarilla, ¿no? Entonces, si queremos que las cosas fluyan, que el Metropolitano funcione, tenemos que resolver los problemas. Entonces, uno es, Castañeda tiene que detener todo este plan para caducar los contratos y dejar al alcalde entrante que él tome las decisiones. Y lo segundo, que también es importante, es que el municipio argumenta contra los operadores que ellos le deben plata a Cofide. Y es verdad, los operadores le deben plata a Cofide. Pero el municipio, por los incumplimientos de Castañeda en su segundo mandato, que no racionalizó las rutas norte y no implementó los alimentadores a tiempo, también tiene una deuda que ya tiene un fallo arbitral, como por 400 millones de soles, que es una plata que es mayor o equivalente a lo que le deben los operadores a Cofide. Entonces, en realidad, lo que ha debido hacer Castañeda es resolver ese problema, ¿no es cierto? Pedirle al MEF que lo ayude con la plata y en lugar de pagar a los operadores, buscar un convenio triangular para que la plata que deben los operadores a Cofide se pague directamente desde la municipalidad en un acuerdo triangular. De forma tal que los operadores pasen a estar en azul y no en rojo como están hoy día por no pagar su deuda, porque están en default, ¿no es cierto? Y que puedan endeudarse para comprar la flota nueva, que es lo que te permite bajar las colas. Este es el problema de fondo que debió tratar, digamos, Castañeda en los 4 años. Yo creo que la maniobra de generar zozobra en el Metropolitano para caducar los contratos es una maniobra extractiva, pero nefasta desde el punto de vista de sus consecuencias, para que la gente no se dé cuenta, y la Contraloría tampoco, de que Castañeda debió construir la sección norte estos 4 años, que no lo ha hecho y que al no hacerlo ha favorecido a los concesionarios, porque van a tener 4 años más de concesión en el futuro, o sea, el plazo del contrato no corre. ¿Okay? Van a ser 12 años desde que se termine la sección norte del Metropolitano. Como mínimo toma 3 años construirlo, de hecho los concesionarios tienen 15 años más contando desde ahora. En el futuro, los pasajeros del Metropolitano van a ser 1 millón, no 720.000, o sea, lo que van a ganar en el futuro, porque Castañeda no haya hecho la sección norte, teniendo la plata para hacerlo y teniendo el expediente técnico desde el 2015, realmente es una falta gravísima que es observable y que establece responsabilidad. Entonces, mi sensación es que esta crisis de la caducación de los contratos está generada para tapar este problema de no haber hecho la sección norte, ¿no? Cuando te hablé de 2020 es porque tenía una norma que se aprueba en el 2019, ¿de dónde va a salir la plata para subsidiar? No es que la norma inmediatamente obliga al MEF a hacer el desembolso, eso tiene que ser presupuestado y tiene... Sí, de acuerdo. ¿No? Es todo un problema. Entonces, ya hay una previsión en la ley de la Autoridad Pública del Transporte para un presupuesto inicial para subsidios. Obviamente tú no tienes que comenzar con los subsidios masivos, puedes comenzar con los sistemas que ya se han reformado, digamos corredores complementarios, metropolitano, y esos no son más de los 100 millones de soles que la ley ha establecido, que es el presupuesto inicial de la Autoridad Única del Transporte Lima Callao. Lo otro importante es que la ley dice que hay 90 días para establecer la política de subsidios, que es un tema súper importante, ¿no? Entonces yo creo que los subsidios se van a aplicar de forma gradual, y el Ministerio de Transportes del Perú tiene un presupuesto de 8.000 millones de soles, ¿no? Los subsidios inicialmente, yo los calculé para fines de la campaña, comenzaban como con 200 millones de soles y en unos 8 años podían llegar a 2.000 millones de soles, ¿no? ¿Y en cuánto más o menos se iba a fijar o se podría fijar el precio del pasaje de la tarifa?
Lo que pasa es que todo depende de cómo se defina la política de subsidios, ¿no? O sea, yo en la campaña propuse una política de subsidios que iba por el segundo y el tercer pasaje, ¿no? O sea, la primera conexión la pagas y las rebajas son en la segunda y tercer pasaje. En el mundo así funcionan los sistemas de subsidios, ¿no? O el subsidio funciona para que tengas una tarjeta, por ejemplo, que tú puedes pagar, digamos, 100 soles y tomas todas las conexiones que quieras en un mes. Ya, así funciona en Europa, parte de la política de subsidios. El otro esquema de subsidios es que la gente que vive muy lejos, en las zonas periféricas y que viene a las zonas centrales y tienen que tomar 2 carros, 3 carros, puedan tener rebajas en su segundo pasaje y en su tercer pasaje. Entonces lo que ocurre en Lima es que no hemos definido todavía, y esa es una de las tareas que va a tener la Autoridad Única del Transporte, el esquema conceptual de la política de subsidios, ¿no? Pero a mí me parece claro que uno de los sistemas que necesita el apoyo de subsidios es el metropolitano, pero ojo, digamos que bajamos la tarifa a $1.50 en el metropolitano, reventarían las colas peor. Es decir, para que el metropolitano se resuelva necesitamos, primero, que se calcule bien la tarifa, que en mi opinión no puede subir de 2.20, ¿ok? Porque era 2 soles en 2014 y legalmente la subieron a 2 soles 50. Metiendo toda la inflación que quieras, no llegamos ni a 2.25 ni a 2.30. Y sobre eso hay que ver hasta dónde lo subsidiamos. Me parecería lindo que baje $1.50 con subsidios, pero si bajas a $1.50 ¿sin el alimentadores metropolitano, o con alimentadores? No, puedes tener $1.50 en la troncal. Ya. Y 50 centavos o 75 centavos en las zonas de alimentación, y el que toma los dos solo paga la tarifa troncal. Pero el problema es que si no se aumenta la flota y tú bajas la tarifa del metropolitano, las colas van a ser muchísimo mayores. En parte el metropolitano no revienta más de lo que está reventando. Claro, porque tiene 2 soles 50, entonces de repente los operadores quieren subir la tarifa para bajar las colas, ¿ok? De hecho, van a bajar un poquito. Inelástico es el metropolitano. Claro, van a bajar un poquito las colas. Entonces yo lo que quiero poner sobre la mesa es que nosotros aumentamos 2013 y 2014 como 100 buses por año al metropolitano. Por eso manteníamos una calidad y no habían colas tan largas, salvo en el Naranjal, que siempre han habido colas importantes. Desde el 2015 no entra un bus más al sistema. ¿Por qué no entran? Porque los operadores están en rojo en Infocorp, porque no le pagan su deuda FIDE. Entonces es indispensable que el 2015 haya un convenio en el cual COFIDE, el municipio y los operadores resuelvan este problema. La municipalidad le tiene que pagar a los operadores y los operadores a COFIDE. ¿Okay? Entonces hay que asegurar que la plata esa que le debe el municipio a los operadores asegure el pago de la deuda, para dentro de ese mismo acuerdo triangular los operadores se comprometan a ampliar la flota. ¿Okay? Porque si quieres bajar la tarifa, tienes que ampliar la flota, porque si no el metropolitano revienta. Si quieres poner en funcionamiento la sección norte, tienes que ampliar la flota, porque si no es como que se reduce la flota en los 27 kilómetros que hoy día operan. Si tú alargas el corredor, es como que hay menos flota para todos, porque se alargarían las frecuencias. Entonces, todos los caminos te conducen a que el metropolitano requiere recuperar a los operadores que Castañeda votó a la mala y que generan parte de estas colas, y ampliar la flota. ¿Okay? Pero para ampliar la flota, los operadores tienen que estar en azul. Para estar en azul, el municipio le tiene que pagar la deuda que tiene de los arbitrajes por los incumplimientos de Castañeda en su segundo mandato, ¿no? Pero lo ideal es que mejor el municipio pague la deuda de los operadores de frente a COFIDE, para asegurarse de que estén en azul, ¿no? Si ya había pasado esto, si ya se sabe que hay una deuda de los concesionarios, ya se sabía que iba a pasar esto. No hay comunicación, no hay confianza entre la autoridad y el concesionario. ¿Qué Lo que pasó? pasa ¿No es hay que diálogo? el alcalde Castañeda Lucio es experto en hacer las cosas que no se necesitan, ¿no? Por ejemplo, hace un puente sobre la vía expresa como una gran obra supuestamente para mejorar el metropolitano, pero el puente no tiene nada que ver con el metropolitano. Puente San Francisco. Claro, y el puente encima lo hace hacia una calle que se discontinúa y que está peatonalizada. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo el alcalde Castañeda? O sea, ¿para qué amplías estaciones en el metropolitano? Era un momento de campaña, obviamente. ¿Para qué amplías estaciones si la causa de las colas es la falta de flota y la falta de buenos operadores? Entonces, en mi opinión, Castañeda, en ese tercer mandato, que me parece sumamente inferior a su segundo mandato, en lo realidad delegó, parece, ¿no? Ha resuelto problemas que no existen. Ha gastado plata en cosas que no se necesitan, ¿no? Los puentes sobre la vía expresa y las presentaciones no se necesitan. Y no se ha concentrado
en resolver los problemas de fondo, ¿no? Que es conseguir la plata para pagar la deuda que el municipio tiene con los operadores, pero asegurarse que con esa plata los operadores pagan su deuda a COFIDE, ¿no? Pasan a estar en azul y que se compre la flota que la ciudadanía necesita. Y si eso no se puede hacer, entonces lo que debe hacer el municipio es comprar la flota que se necesita y cedérsela en cesión de uso a los operadores, porque de una forma o de otra, la ciudad de Lima, si no queremos que se pierda más tiempo en las colas que en el recorrido, ¿no es cierto?, necesitamos ampliar la flota del metropolitano. ¿Y cómo es posible que, sabiendo eso, Castañeda desde el 2015 se haya pasado 4 años sin resolver el problema principal y quiera terminar su mandato generando una crisis, ¿no es cierto?, total hacia la caducidad o cancelación de los contratos del metropolitano? La verdad es que es sumamente irresponsable y yo creo que es una maniobra distractiva para tapar todo lo que no hizo y debió haber hecho en estos 4 años, ¿no? 2 temas que te quiero tocar para finalizar. Uno sobre la coyuntura y otro sobre tu campaña, que te quiero hacer una pregunta sobre tu estrategia para que me la cuentes. Sobre la coyuntura, en materia económica, las proyecciones han bajado al 3%. Ya no son proyecciones, ya prácticamente es la realidad. La realidad que todos sabíamos por la crisis político, institucional, jurídica que está viviendo el país. ¿Cómo recuperamos el camino, Gustavo, en materia económica en el país cuando está totalmente, no hay una buena ejecución presupuestal, los sectores están mal? Nos ha acompañado un año electoral el cual hace que tampoco los municipios hayan sido los mejores gestores, se vienen nuevas gestiones que no va a hacer que al comienzo tengamos un buen despegue. ¿Qué nos espera el 2019 cuando la inestabilidad política también genera que, aparte que el gasto público no es eficiente, no es bueno, la inversión no se está desarrollando, el consumo es el estado de ánimo de la gente y estamos implorando a quien tú creas, al divino creador o al divino no sé qué cosa o al otro, pero a alguien se le está rogando que los precios de los minerales suban a ver si nos salva la economía? ¿Por qué estamos en esta situación y qué tendríamos que hacer para salir? Carlos Adriancén, hace un ratito, le acaba de echar la culpa a la gestión de Humala. ¿Es la culpa de la gestión de Humala? La gente votó por PPK porque creía que era el gran salvador, el gran economista, el gran esto, y ya sé que nos ha dejado en la peor situación. Había por ahí, al margen que se hubiera ido, no se hubiera ido. Se le escapó la tortuga de las manos. ¿Qué hacemos, Gustavo? Y esta es pregunta al economista. A ver, yo creo que, bueno, en primer lugar, crecer 3% en términos internacionales tan mal no está mirado el escenario mundial. Es cierto que pudimos haber aprovechado mejor la recuperación moderada de las cotizaciones internacionales si hubiéramos tenido una situación menos conflictiva y tuviéramos un gobierno, digamos, que pise más el acelerador en algunos sectores. Eso es verdad. Pero también es cierto que digámoslo de esta manera, ¿no? La crisis de lavajueces le ha dado la gran oportunidad al presidente Vizcarra de ganar gobernabilidad y aprobación en confrontación con el fujimorismo, ¿no? Porque hoy día la aprobación del presidente está directamente vinculada a que confronta con un sector que ha caído en desgracia y que todos detestan, ¿no? O una gran mayoría detesta. Y por lo tanto, en cada conflicto que se genera entre Vizcarra y la mayoría fujimorista en el Congreso, lo que ocurre es que Vizcarra sube puntos y la mayoría del Congreso se va al abismo en su aprobación. Y ese en realidad es el factor más importante de gobernabilidad, ¿no? Y que muestra las diferencias entre la gestión de Vizcarra y la gestión de PPK. PPK no confrontó con la mayoría fujimorista, terminó arrinconado y sin capacidad de mover, digamos, la economía desde la posición pública del Estado. Entonces yo hoy día creo que los ministros de Estado, que si te das cuenta salen poco, están en una gran oportunidad porque en cierta forma Vizcarra los está blindando. Es decir, Vizcarra está asumiendo el conflicto principal, ganando gobernabilidad en esa confrontación, que quizá cambie de forma después del referéndum, y por lo tanto les está dando gran capacidad de gobernabilidad, que está ganándola, a los ministros y que va a sectoriales, consolidarse, que por lo tanto nadie los está jochando, ni criticando, ni obligando a ir al Congreso a responder miles de cosas, y por lo tanto yo creo que las oportunidades están, ¿no? Entonces yo diría que en la medida en que el gobierno de Vizcarra pueda ajustar la efectividad
de las inversiones públicas que tienen que ver con la reconstrucción con cambios. Y se pueden resolver los problemas tan complicados que hay en la línea 2, aunque esos son difíciles, porque no hicimos expediente técnico para sacar la línea 2, por lo tanto hay mucha fricción. Ok, la economía podría entrar en un trance de recuperación. Entonces yo creo que el 2019 para mí es un año con esperanza. Lima, por ejemplo, no puede manejarse peor que la tercera gestión de Castañeda. O sea, de todas maneras, más allá de las discrepancias que uno pueda tener con Jorge Muñoz, yo creo que va a haber una mejora respecto de lo que hemos venido teniendo, ¿no? Un gobierno metropolitano con cero capacidad de ejecución y que no ha dejado casi ninguna obra y que las que ha hecho no las necesitamos, ¿no? La ultimita sobre tu tema de campaña. Tú tienes el discurso, tienes el conocimiento, esto estaba para nadie. De verdad que si a Jorge Muñoz le preguntabas hace una semana por todo lo que te diga, no se le esperaba. Y te la jugaste con un tema de género. ¿Por qué te la jugaste de esa manera si podías ir por otro lado? A ver, yo me la jugué por varios temas, ¿no? Yo comencé con la campaña hablando de subsidios y todos me acusaron de populista. Y en el último debate la mitad de los candidatos ya se habían subido al carro de los subsidios. Entonces, no fue ese el único tema, digamos, que tocamos, ¿no? También nos enfrentamos a las inmobiliarias. No, sí. Pero en el debate, al final, te la juegas en ese tema. Cuando escogimos la población vulnerable. Claro. Porque yo sí creo que dentro de los vulnerables, ese sector es uno de los más vulnerables y ya había tocado a otros en otras secciones del debate, ¿no? ¿Crees que el tema de pobreza, anemia, desnutrición y todas estas cosas, o el tema como Chaparrón, que habló de los pensionistas, no eran el otro era más mediático? Nosotros ya habíamos hablado en la sección de la pregunta individual sobre el tema de las personas que viven en los cerros, que son 3 millones de personas, y las condiciones infrahumanas en las que se desarrollan una gran parte de sus actividades. Ya habíamos hablado del 1 millón de personas que no tienen alumbrado público, etc. Y particularmente esa población es una de las más agredidas, ¿no? Y queríamos terminar con un mensaje de cómo Lima es agresiva contra la ciudad. Si tú tuvieras que representar un sector que es el que suma casi todas las agresiones que la ciudad de Lima le genera, ese es uno importante, ¿no? Si tú miras las cifras de homofobia, ¿no es cierto? Y la cantidad de bullying que hay en los colegios con el tema de la homofobia y la cantidad de suicidios, que son cifras de horror, te das cuenta que sí hay una población, digamos, que es más agredida. Puede no ser menos vulnerable que otros, ¿ok? Puede haber muchas secciones vulnerables. Nosotros desarrollamos en el programa, digamos, políticas para gran parte de las poblaciones vulnerables con bastante precisión, pero yo diría, desde el punto de vista de las agresiones, yo no veo, digamos, que haya un grado de agresión mayor que el que hay en Lima Metropolitana contra la gente que son lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales o queers, ¿no es cierto? Es uno de los segmentos más agredidos. Pero como segmento de mercado es un bolsón que al final te das cuenta no está politizado, es disperso, votó por todos. Muñoz, con su gestión de Miraflores, que ha sido muy abierto, ya mandó... Yo puedo reconocer que puede haber sido un error de campaña. Igual yo no creo que nuestro resultado electoral, que no fue el que esperábamos... No, claro, fue un tema de reivindicación de banderas. No, un tema de reivindicación de banderas que me parece válido. Creo que nuestro primer problema era que no nos conocían, ¿no? De repente, una vez que nos conocieran, esto hubiera sido un costo. Un problema en plata. Pero para mí era un problema de principios. O sea, este sector es un sector vulnerable, muy agredido, y yo creo que en el futuro tenemos que darles iguales derechos como en todos los países muy válido, avanzados, ¿no? No más que como juego ahí en su momento, no sé, era de repente... Bueno, dentro de Juntos por el Perú también me lo han criticado, pero si yo vuelvo a ser candidato, en algún momento yo voy a mantener esa posición, porque a mí me parece que la solidaridad con los sectores vulnerables, que son de los más agredidos en esta ciudad, es algo que no podemos tolerar, ¿no? Yo la esperanza que tengo sobre estos temas es que, por ejemplo, mis hijas, que tienen 19 años, 16 años, tienen una posición sobre la igualdad de derechos súper clara, así que creo que la siguiente generación va a ser bastante menos homofóbica y bastante más liberal y bastante más de avanzada, ¿no? Tolerante y respetuosa, que es lo importante en el Perú, ¿no? Claro, respeto de la diversidad, ¿no? Eso es importante. Ya que me tocaste el tema Juntos por el Perú, iba a acabar, pero Juntos por el Perú ha estado Jorge Paredes diciendo que está conversando con varias fuerzas, menos con Verónica Mendoza. ¿Quién es Jorge Paredes? Integrante del Frente Patriótico que ha lanzado Antauro Humala la candidatura presidencial.
¿Ustedes se podrían asociar con Antauro Humala? ¿Ha llegado a alguna situación o no? Mira, no creo que no, yo creo que no lo hemos hablado, pero para mí Antauro Humala, más allá de del respaldo que pueda tener, es una persona que sí tuvo responsabilidad en el asesinato de policías del Escuadrón Verde, que no en un momento de lucha y confrontación fueron avaleados, ¿no? Y por lo tanto para mí esa responsabilidad es gravísima, eso viola los derechos humanos, es algo que para mí es inaceptable en cualquier sentido. Yo por lo menos en ningún caso pienso apoyar a Antauro Humala, más allá de que tenga el derecho Pero para a salir eso se de la cárcel en necesita algún una momento, izquierda ¿no? fuerte, Gustavo. Si no Sí, hay una que izquierda no creo fuerte, que- dan yo no espacio creo a que estos Juntos señores. por el Perú vaya por el lado de Antauro Humala. Yo creo que nosotros vamos a tratar de tener un acuerdo con Nuevo Perú, abierto a los movimientos regionales de izquierda. Un militante de Juntos por el Perú ha ganado Moquegua. Y nosotros vamos por ese camino, ¿no? O sea, yo creo que el futuro de la izquierda hay va un por el lado problema, de una acá hay un articulación problema, Gustavo, que entre yo quiero Juntos y Nuevo Perú. preguntarte Sí. y preguntarte y preguntarte y preguntarte Claro, y preguntarte. ¿Por qué han salido muchas voces vinculadas ustedes? Veamos, vámonos al Twitter nomás, criticando la victoria de Bolsonaro, que es un tipo, es un oportunista, ni siquiera lo califico como ultraderecha, lo califico como un oportunista conservador, porque ha estado en 7 movimientos. Y levantan y defienden y que Haddad hubiera sido la esperanza de Brasil, pero si destrozaron Brasil los del PT, ¿no? Pero, a ver, ¿qué indicador tienes del destrozo de Brasil? Bueno, la corrupción que ha habido, la corrupción que ustedes critican del Perú ha sido generada por los acuerdos de los gobiernos de Lula y Rousseff con esta empresa Odebrecht. A ver, yo tengo una opinión ligeramente más matizada, ¿no? A ver, primero, la iniciativa IRSA, que fue el contexto en el cual Odebrecht pudo aliarse con todos los países sudamericanos, fue iniciada por Fernando Enrique Cardoso, que era un presidente de centro derecha. Y él abrió el espacio para que Odebrecht y el cártel, ahí sí se aplica bien el término, el cártel de empresas privadas se mueva por todo el Perú. O sea, fue un gobierno de derecha el que inicia todo ese proceso en el cual ellos pudieron despegar. Pero que a la izquierda le y encantó proyectarse navegar en ese como barco. nadie internacional. El fenómeno me parece internacional y que supera las ideologías. Sí. Lo cierto es que Dilma Rousseff fue la persona más correcta del PT. Yo puedo aceptar que Lula puede haber cometido errores graves y está asumiendo sus responsabilidades. Pero lo que sí te digo es que Dilma Rousseff no es una funcionaria corrupta. A ella la sacaron a la mala con un argumento absurdo de malversación. Y el que la reemplazó era el jefe de la mafia, que es el señor Temer, que aún es presidente del Brasil. O sea, a Dilma Rousseff no ha destrozado el Brasil, Dilma Rousseff no es la jefa de la mafia, más bien Dilma Rousseff fue la persona que empezó a destituir a los funcionarios del propio PT y de sus aliados que tenían problemas y los sacó del medio y ahí ya la han sacado a la mala un presidente que era muchísimo más cuestionado que la propia Dilma Rousseff y que se ha mantenido hasta ahorita. Entonces, esa es la realidad del Brasil. Lo que tenemos ahora es un triunfo, no es solo un oportunista de derecha, o sea, es súper más grave, o sea, su posición contra las mujeres, su posición contra la comunidad LGTBI, o sea, son posiciones sumamente graves que en mi opinión sí son un retroceso Ese discurso acomodado y social para el tipo, Brasil. pues, Y yo más aprovecha el bien creo pánico, que ¿no? Bolsonaro sí representa una voluntad política, más allá que estoy de acuerdo en que los errores de Lula y el PT, vinculados a tener una relación demasiado estrecha con estas empresas, les ha costado perder el poder en el Brasil. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero Bolsonaro, ¿no es cierto?, apunta a desmontar todas aquellas cosas que sí fueron positivas del gobierno de PT, que generaron una reducción significativa de la pobreza en Brasil, que es un país súper desigual. ¿Y cómo perdonan? Entonces, yo creo que... Perdonan los errores de la izquierda usted. ¿Perdón? Perdonan los errores de la izquierda. No, brasileña. yo no perdono nada, porque yo he condenado a Odebrecht, yo me he peleado con ellos desde el 2005, tengo una larga trayectoria de lucha, y yo no soy de los que he dicho, Lula, todo perfecto. No, eso no es verdad, eso no es así. Lula sí ha cometido errores que han empañado su trayectoria, que era una trayectoria heroica. Por eso, la gente ha votado por un cambio por esto. La Pero gente ha bueno, votado por Gustavo, un cambio por eso, pero yo con- creo que en Brasil pronto los ciudadanos brasileños van a sentir cómo se paga la factura cuando se desmonten las reformas cortamos sociales. porque si no del realmente PT. me quedo contigo Sí, no hay preguntándote problema. hasta las 10 de la mañana. No hay Tenemos problema. nuestro enlace regional y Eloy Durán, que hoy día ha venido temprano. hombre de la inversión siempre que- pública. No, este es el hombre que sabe todo y que amarra todo, hermano. Pero ahora viene acá a contarnos los indicadores porque ahora es un consultor privado, Eloy Durán. No, claro. Bueno, Eloy Durán es un capo y
regresa ya acá en UCI Economía. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con UCI Regional y UCI Economía con Eloy Durán.